tu nombre. Bien, buenas tardes. Ahora veremos el tema número 8, que versa sobre la planificación del personal calificado en el desarrollo turístico. Un elemento fundamental y que en varias ocasiones habíamos comentado es de que la prestación de servicios turísticos tienen que tener un carácter de calidad. Y esa calidad, lógicamente, que se otorga o se logra, ¿no?, cuando el personal es calificado. Es decir, no se puede improvisar al personal. Entonces, sí, son tareas que no son muy complejas. Si no son tareas muy complejas las que va a desarrollar el empleado, entonces sí existe dentro de la formación, entonces se pueden otorgar y se deben desarrollar cursos de capacitación y formación en el área. En este caso será en el área turística, en el área hotelera, en el área gastronómica, en el área de la prestación de servicios, dependiendo los tipos de servicios que tenga el destino turístico. Es por eso que en el diagnóstico se tiene que identificar qué tipo de personas y entre qué edades, qué rango de edades, a esos llamamos grupos etarios, ¿no?, existe en las poblaciones locales aledañas a los atractivos. Porque como decíamos a un principio, puede que hayan actividades, ¿no?, actividades que no van a requerir necesariamente de profesionales, pero sí de personal calificado. Entonces, el diagnóstico es el que nos permite a nosotros ver realmente qué tipo de turistas llegan al destino turístico, cuál es la mano de obra, en este caso, con qué personal cuenta actualmente el destino turístico, y eso viendo sin plan. Y viendo el otro escenario con plan, hacer las proyecciones de cuánto personal se va a requerir cuando se ejecute el plan. Para eso, si nosotros queremos aplicar a nuestra realidad en los planes de desarrollo territoriales de los municipios, tenemos la información de base para ver cuál es el nivel de escolaridad de ese municipio, y también en algunos casos ya en los PDTI se han establecido los niveles de educación por zonas o por distritos. También nosotros podemos recurrir a las estadísticas del INE, ¿no?, que nos van a dar esa información a nivel nacional, por departamento y por municipio. ¿Por qué es importante conocer
ese tipo de información. Porque si vemos de que en nuestras proyecciones con la ejecución del plan vamos a tener, sin plan tenemos, pongamos, decíamos, 500 turistas que llegan a ese destino, ¿no? Y con seguridad que vamos a hacer el diagnóstico y vamos a ver de qué están mal atendidos, la calidad del servicio no es buena. En el caso de la cocina, por ejemplo, la sanitización de los alimentos no está bien, eh, puede haber contaminación bacteriana, eh, no hay una manipulación en los alimentos, no hay una separación, que es lo que ustedes llevan, ¿no? Que no hay una separación entre cárnicos, entre carnes y legumbres, por ejemplo, en las cámaras frías, en este caso en las conservadoras, en los refrigeradores. Eh, eh, no se clasifica las carnes en carnes rojas, carnes blancas, etcétera, para poderlas también separar en su congelamiento. Por ahí se congela una carne, eh, después se descongela esa carne, pero ha sobrado carne y la volvemos a congelar. Entonces, seguramente que van a haber problemas de contaminación bacteriana. Eh, y todos esos elementos, es decir, son fundamentales que los conozca quien administra un restaurante. Ahora, si el destino turístico es grande, seguramente ustedes van a ir ahí como gerentes a prestar servicios en un hotel, de gerente de área, pueden ser recepcionistas, etcétera, o en restaurantes. Pero si los destinos turísticos son pequeños, ¿no? Y mayoritariamente el negocio es familiar, es decir, tendremos que nomás pues entonces identificadas esas falencias en el diagnóstico, nosotros tendremos nomás que capacitar a las señoras que preparan las comidas, ¿no? Tendrán que tener gorros para evitar de que se les caiga un cabello en la comida, que es lo más desagradable, eh, que con la misma mano que están recibiendo el dinero están poniendo las ensaladas a los sándwiches, o finalmente tienen un niño, le están cambiando el pañal y con esa misma mano que están cambiando el pañal están sirviendo la ensalada en el sándwich. No, pues, ¿no? Entonces, esas son situaciones que, imagínense, a los turistas los va a horrorizar. Entonces, esas personas necesitan ser capacitadas. Y otro elemento fundamental, por ejemplo, es de que a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes de las comunidades donde se encuentran los atractivos, por eso levantamos la información en primera instancia del INE o del PDTI de los municipios, ¿no? Levantamos la información para saber qué nivel de educación o de formación educativa tienen. Tal vez han cursado solamente hasta la primaria. Y nosotros tenemos que corroborar con las encuestas que levantemos si han cursado hasta la primaria o han terminado la secundaria, ¿no? Luego tendremos que saber cuál es el idioma principal que hablan, si hablan el español, el quechua, el aymara, el guaraní, etc. Porque esa información a nosotros nos va a servir fundamentalmente para, ya cuando formulemos el plan, elaborar un programa de capacitación y formación turística. Y como va a ser un programa, los programas tienen proyectos. Entonces, un proyecto será proyecto de formación para garzones. Otro proyecto será proyecto para formar a cocineros. Proyecto para formar a camareras. Otro proyecto de capacitación será para formar, pues, proyecto de formación o proyecto de capacitación. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pueden ser para comices, para ayudantes de cocina. Otro será, otro programa será programa de capacitación y formación en el área de turismo. Entonces, un proyecto será proyecto de formación o podrá ser de capacitación a guías de turismo. Será a otros programa de capacitación para tour leaders, ¿no?
para deportes de riesgo. Otro proyecto será proyecto de elaboración, ¿no? Y conservación de sendas ecoturísticas. Vamos a capacitar a ese personal que van a hacer el mantenimiento de las sendas. Si una senda no se la mantiene, no aguanta un año. Esa senda se deteriora con la lluvia, con todos los, en este caso, los fenómenos climatológicos, la erosión del viento, la lluvia, la senda desaparece. Entonces hay que hacer un constante mantenimiento. Pero hay que enseñar a esa gente cómo se hace el mantenimiento de las sendas, porque no es así nomás. No es como llamarte a cualquier albaco y decirle, a verás, el albaco, el albañil hará pues una cosa, pero no. Hay técnicas para mantenimiento de las sendas, porque tiene que ver la parte de drenajes, donde las aguas de lluvia tienen que drenar, pero sin comprometer a la senda. Entonces, se hacen unas zanjas al costado de la senda que está apoyada a la parte de la quebrada del cerro. Entonces, ahí se hacen como canales y por ahí va a correr el agua de lluvia, pero no va a afectar a la senda. Y si la senda, por ejemplo, es en bosques húmedos o en bosques hiperhúmedos, hay que poner maderas para hacer como peldaños y luego esa parte poner la madera como pedal de peldaño y se tiene que recubrir ese hueco donde va a entrar la madera con arena. Primero hay que poner lo más grueso, que sería piedras, luego entraría cascajo, luego entra arena, ¿no? Y eso va a permitir de que cuando llueva va a correr el agua por las tipo cunetas que va a tener la senda y además va a permitir, si ponemos en este caso agregados, ¿no? Los agregados, la piedra, la arena, etcétera, les va a permitir una perfecta, es decir, el agua va a poder drenar, un drenaje natural perfecto para que esa senda no se dañe. Y además, si no le ponemos como tipo graderías, no le ponemos nosotros la madera necesaria, o tal vez en algunos casos habrá que poner también, se puede, pero es mucho más caro, ¿no? Es decir, generalmente las sendas las estructuran así. Cuando no son rectas, ¿no? Si aquí es recta, recto, 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 entonces de aquí seguramente debe un nivel. Entonces, aquí hay que poner las maderas. Una madera que va a correr hasta el otro lado, ¿no? Y como aquí tenemos, ay, 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 está muy el mouse ya. Entonces, aquí vamos a tener la otra madera. Entonces, acá tenemos que ir poniendo la piedra gruesa, que generalmente no son piedras muy grandes, ¿no? Las llamamos piedras manzana, del tamaño de una manzana. Después de las piedras manzana, le vamos a poner grava, es decir, cascajo. Y después va a entrar la arena. Y si nosotros aquí tenemos la parte de la montaña, entonces aquí se tiene que hacer un ducto para que vaya drenando el agua que viene de acá, del cerro. La lluvia siempre va a arrastrar agua. Entonces esta agua va a ir drenando, drenando por ese ducto. Y en este caso, la lluvia también, si no le ponemos nosotros aglomerados y muy bien trabajados, entonces esto se va a volver un riachuelo. La senda se vuelve un riachuelo. Entonces va a empezar a lavar todito esto. Y desaparece la senda. En cambio, aquí lo que le permite, bajo estas características, lo que le permite es que va a ir drenando el agua que llega acá y va a ir drenando al subsuelo. Y lo que es sobre va a ir cayendo al otro peldaño
de las tipo escaleras. Por eso, cuando la montaña tiene estas características, los ascensos y los descensos, se trabaja bajo estas características. Ahora, tal vez si no hay mucha madera, ¿no? Tal vez en vez de poner madera, habrá que poner aquí una vigueta pretrenzada de hormigón, ¿no? Pero tiene que haber algo que resista acá. Y, por ejemplo, si vemos de que la senda aquí ya está el precipicio, ¿no? Entonces tenemos que ponerles aquí tipo pasamanos. Y estos pasamanos hay que trabajarlos, que pueden ser en madera, ¿no? Y en algunos casos se le pueden poner acá alambre o en otro caso se les pueden poner sogas. Pero el riesgo que se tiene con la soga y con el sol, eso no va a durar más de 3 o 4 años. Y tal vez valga la pena ponerles cadenas. Estas cadenas que no tengan eslabones muy grandes acá, ¿no? Y estos, en este caso, estos puntales pueden ser de madera o también pueden ser de hormigón. Esto va a permitir de que ellos vayan por la senda y que puedan agarrarse también, ¿no? Como pasamanos y no caer al precipicio. Mucho depende de la creatividad cuando se quiera elaborar una senda turística. Va a depender de las características climatológicas, va a depender mucho del suelo, de la erosión que pueda tener el suelo por factores climatológicos, lluvia, agua, vientos, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando hice un proyecto para el Camino del Inca en Sucre, hace años. Y eso fue, creo que fue la cooperación sueca o holandesa, pero eran con las mujeres empresarias de turismo de Sucre, de Chuquisaca, ¿no? Y hay un sector, Chachta, no sé qué cosita se llamaba. Entonces había las losas, ¿no? Aquí estaba la parte de losas, y que lógicamente estaban totalmente refrendadas por estudios arqueológicos, que era Camino Inca. Y había en el cerro, y no había mucha vegetación, porque ustedes saben cómo son las colinas en Sucre, son medias áridas, ¿no? Entonces la senda hacía esto. Una cosa así. El camino llegaba hasta aquí empedrado con las losas incas. Aquí había partes que habían losas y en este sector habían unas cuantas losas, ¿no? Entonces el proyecto significaba ponerle losas, que en este caso son piedras, ¿no? Piedras labradas, ¿no? Acá. Pero aquí era el precipicio. Entonces, de aquí del cerro, aquí vamos a pasar, del cerro, si este era el cerro, lo que se había propuesto era ponerle unas Ls, así, de fierro, y aquí estaban sujetas al cerro, y aquí estaban sujetas a un pedazo todavía del piso de aquí, ¿no? Entonces la senda pasaba por aquí abajo. Y esto ya era, esto era toda la parte de la montaña, el cerro, la propia cerro. Entonces esto les daba protección, porque si se ponía solamente al piso, la estructura, eso no aguantaba 5 años con la erosión del viento, que hay mucho viento en ese sector, y la lluvia, se hubieran caído. Entonces, estos tenían que estar sujetas acá al cerro y aquí en la parte de abajo. Y entonces los turistas tenían la opción y tenían aquí los pasamanos, ¿no? Los pasamanos, donde ellos podían perfectamente agarrarse
porque aquí abajo era, por lo menos eran 50 metros de profundidad, ¿no? Y la senda era angostita. La senda no debe tener cuánto, a ver, debe tener 1,5 metros, no tenía más. Y en ese caso, horadar el cerro hubiera sido mucho dinero. Y además, ¿qué hacíamos aquí con las lajas que habían de los incas? ¿No? Entonces, la opción que se les dio era este. Y parte del proyecto sí se ejecutó. Se llevó adelante el proyecto y debe seguir hasta ahora ya las obras ahí. Entonces, aquí venía la movilidad de las, porque estas eran para los tour operadores, para las operadoras receptivas. De Sucre se hizo este proyecto. Entonces, aquí dejaban las operadoras en el bus a sus turistas y los turistas tardaban casi 3 horas en este recorrido. Bajaban hasta aquí y aquí había otra vez el camino, un buen camino de ripio, y la movilidad los recogía aquí y regresaban otra vez a la ciudad de Sucre. Bonito proyecto, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno tiene que ver la mejor forma, abaratando costos, bajando precios, mayor seguridad, pero en este caso tiene que haber una persona o personas que hagan el mantenimiento a las sendas. Y tiene que ser gente de la población, ¿no? Porque no vamos a contratar a un ingeniero para que haga el mantenimiento. Imagínense llevarlo desde Sucre, hubiera sido desde Sucre hasta era casi a 3 horas. ¿Cuánto iba a cobrar? No, entonces tiene que ser gente del lugar. Pero para eso tenemos nosotros que capacitarlos. Entonces, por eso que es fundamental, decíamos, que dentro del plan, ¿no? Dentro del plan se identifique en el diagnóstico las necesidades de, eh, eh, de capacitación y de formación. Preguntas. De mi parte, ninguna, Lice. ¿Está claro? Milena. Sí, Milena. Sí, Lice. ¿Está claro? Carmen. ¿Claro? Sí, todo correcto, Lice. Perfecto. Aide. Ay de mí, ay de ti. ¿Dónde está Aide? Sí, Lice, todo perfecto. Ya. Bien, entonces ahora vamos a ver estos componentes que los vamos a ir desglosando después, ¿no? Planificar la mano de obra significa asegurar que las personas apropiadas ocupen el empleo adecuado y en el momento oportuno. El éxito del turismo está en la calidad de los servicios ofertados por los empleados. Es lo que decíamos, ¿no? Es decir, no se puede improvisar. Para que uno pueda asegurar el éxito de un destino turístico, está justamente en la prestación de los servicios. Y esa calidad, nosotros decíamos, se mide justamente en base a la profesionalidad. Ahora, las personas tienen que estar, las personas apropiadas ocupan, ¿no?, el cargo. Es decir, no se puede improvisar. Si
hay un hotel, tiene que haber pues un licenciado en administración de empresas hoteleras. No podemos improvisar. Muchas veces lo que se hace es, como a veces las empresas son eminentemente familiares, entonces el hijo del dueño es el que administra. Pero el hijo del dueño no tiene la remota idea de cómo se administra un establecimiento de hospedaje. Entonces, con seguridad que ese establecimiento a futuro va a quebrar. Porque asumimos de que el hotel, como hotel, con su gerente debe capacitar a su personal de forma constante, una vez al año, porque nos tiene que dar cursos de actualización. Por ejemplo, con el caso del COVID y en los hoteles provinciales, ¿quién los va a capacitar? ¿Quién los va a actualizar sobre perfeccionamiento en el sanitizado de habitaciones? Entonces, lógicamente, que tiene que ser personal formado. El hijo del dueño verá algún YouTube, alguna cosa, pero no estudió 5 años para eso. Él no estudió 5 años. Él es simplemente bachiller o ha seguido una carrera, la dejó a medias, o es ingeniero forestal. Nada tiene que ver con la actividad turística, ¿no? A eso nos referimos de que las personas adecuadas para el cargo adecuado. Y tiene que ser en el momento oportuno. Otro elemento fundamental, decíamos, es la calidad de los servicios ofertados por los empleados. Muchas veces nos vemos nosotros en la urgentísima necesidad, de tener que contratar a cualquier persona, ¿no?, para que preste los servicios porque se fue el fulanito, el sutanito o el menganito. Uy, entonces voy a recurrir a mi compadre que tiene su hijo, a ver, el chico sabrá siempre pues, limpiar una habitación, tendrá idea de cómo se limpia una habitación, o tendrá idea de poder charolear. Pero el chico no tiene la remota idea de que realmente cómo se monta una mesa. ¿Cómo se desmonta la mesa? ¿Por qué lado se monta? ¿Por qué lado se desmonta? ¿Cómo se debe llevar el uniforme? ¿Cómo se emplata en la comida? El emplatado. ¿Cómo es la textura de la comida? ¿Cómo es la percepción de los colores en los platillos? A veces, es decir, y el turismo por lo general en nuestro medio, cuando me refiero a medio, me refiero al país en general, se improvisa nomás a la criolla. Ah, va a comer su ají de patas, va a comer nomás su fricasecito. No. Entonces, y ustedes más que nadie saben, hay normas y hay técnicas. Costear una receta, por ejemplo. Hasta el momento las señoras que venden comida, nosotros las llamamos vivanderas. El término técnico son vivanderas, las que venden comidas en las calles, en las esquinas, en un pequeño boliche, etc. Nosotros les preguntamos, ¿cuáles son sus costos? Con seguridad que dice, sí, hoy día he vendido 100. Ya, pero he invertido 60. Entonces, en el gas, en los insumos, todo eso. He ganado 40. No, señor, usted no ha ganado un peso. Porque ella no se está poniendo el sueldo. Ella no ha costeado su sueldo como costo fijo, el salario. Que si le dice, señores, usted se enferma, tiene que contratar a una persona para que atienda el negocio. Y esa persona le va a cobrar, esa persona no le va a hacer gratis. Entonces usted está ganando 40 pesos al día, es 40 van a tener que ser para pagar el sueldo de la persona que preste el servicio. Entonces, usted no está ganando nada. Entonces, son situaciones de esas que se presentan, pero que las personas, en este caso los que prestan los servicios, necesariamente necesitan conocer. Necesitan ser capacitados.
Otro elemento fundamental es de que la planificación de la mano de obra debe proyectar las necesidades, incluyendo a las que existen. Aquí le falta una S. Me comí. A las que existen. Y una N. Es decir, el destino turístico ya tiene su flujo de visitantes. Ya tiene su personal. Entonces, se denomina capacitación, y no solamente en el área de turismo, cualquier tipo de capacitación. La utilización del término de capacitar es actualizar en destrezas, conocimientos y habilidades a personas que están ejerciendo la profesión o el oficio. Esa es la capacitación. Entonces, a personas que ya están trabajando en esas labores. En nuestro caso será aquellas que ya están prestando los servicios turísticos. Hemos identificado las falencias que tienen. Ahora tenemos que capacitarlos. En cambio, la formación está dirigida, esos programas de formación, ¿no?, para enseñar destrezas, habilidades, competencias, técnicas, etcétera, a personas que no están trabajando en la prestación de los servicios. Como es el caso de ustedes. Ustedes están recibiendo una formación universitaria. No están siendo capacitados. Sería diferente si, en este caso, estuvieran trabajando y hay que capacitarlos porque hemos identificado que no saben emplatar, hemos identificado que no saben montar bien una mesa, que no saben desmontar una mesa, que no saben hacer un servicio inglés, por ejemplo. Hay que capacitarlos porque ellos están trabajando. Pero no. A ustedes los estamos formando porque no están en ejercicio de la profesión o en el ejercicio del oficio. ¿Está clara esa diferenciación? Sí, Licen. Perfecto. Por eso que decimos que la planificación de mano de obra debe proyectar a las necesidades, incluyendo a las existentes, a las que ya están, y formular un programa de formación y capacitación a todos los niveles. Esto va a significar a niveles gerenciales, a niveles de mandos medios y también de mandos inferiores. A todo nivel. La planificación se hace para un periodo futuro, porque hemos dicho planificar es organizar el futuro para alcanzar objetivos. Entonces, si nosotros vamos a planificar, estamos planificando a futuro. Debe controlarse y actualizarse periódicamente. Eso significa de que todo el tiempo hay que estar levantando información sobre nuestro personal. ¿Ustedes han llevado la temática de administración de recursos humanos? No, estamos hablando de capital humano, no administración de Ya, recursos capital humanos. humano. ¿En qué semestre han llevado capital humano? Si no, ahorita la voy a llamar a la licenciada Claudia, a ver, ella me va a decir. Estamos Dice, llevando, recién Licen, estamos este semestre es Lice. hermano. Ya, este semestre están llevando. ¿Con qué material bibliográfico? ¿Con qué libro? De Estamos con el de Hidalberto Chavenato. Chavenato, si Lo no me mejor. equivoco. Sí. Lo mejor que puede existir en este momento es Chavenato. Porque Chavenato no llama, en este caso, recursos humanos. Él llama talento humano. ¿No ve? Entonces, inclusive el libro, ¿ya lo tienen el libro en PDF? Sí, Lice. Sí, porque en el internet ya está, ¿verdad? Entonces, realmente el libro de Hidalberto Chavenato es maravilloso.
Y inclusive, ahora no sé si es en el libro general que hay, porque había uno de Chavenato exclusivamente sobre turismo y hotelería. Voy a ver si lo tengo para que se los voy a mandar. No estoy seguro si lo tengo en PDF ese libro sobre administración del talento humano en turismo y hotelería. Voy a buscar. Si tengo, se los mando al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? ¿Me han escuchado? Sí, Licen, súper, gracias. Pucha, parecen momias. ¿Qué ha pasado hoy día? El frío les ha Es hecho que Lice, daño. yo le escucho entrecortado, lo escucho, creo que mi internet está mal. Ya. Entonces tienen que leer fundamentalmente, y es importante que lean el libro de Chavenato, el que están llevando ahora, porque ahí les van a dar los pasos que se siguen para la cualificación del talento humano. Es decir, y uno de los sectores es turismo, justamente, el que más debe aplicar el seguimiento y el seguimiento constante a su personal para ver el cumplimiento, ¿no?, de las labores. Por ejemplo, hay estándares que me imagino ustedes han llevado en hotelería esto. Hay estándares que establecen en qué tiempo una mucama, pero que no es en época de pandemia, ojo, en qué tiempo una mucama hace el aseo de una habitación. ¿Saben? Fabio, me ha Sí, abandonado Lice, Fabio. pero no recuerdo. Pero con Claudia han llevado eso No, Lice, ustedes. no abandonado. ¿Qué? Sí, estábamos en tercer semestre, con el licenciado Víctor Hugo nos dijo que está entre los 5, 5 a 10 minutos, creo. No me equivoco. No, imposible que en 5 minutos haga una habitación, pues hace una habitación. A ver, Fabio, piense. Eso han Sí, llevado, yo creo que el con estándar Claudia debería ser Jordán han llevado media ustedes hora, eso. 45. ¿Dicen? Con Claudia Jordán, con la licenciada Claudia Jordán han llevado eso. Sí, porque yo una vez comentamos ese tema en la universidad sobre Entre estándares, 20 a 30 minutos, dice. exacto, de 20 a 30, ¿no ve? Todo va a depender, ojo, todo va a depender. Si es una habitación que todavía está el huésped, hace 20 minutos seguramente. Y hay técnicas para sanitizar el baño, hay técnicas para limpiar baser, tender la cama. En una cama bien tendida, una moneda debes de botar 3 veces, dicen, ¿no? En cambio, si el huésped ha dejado la habitación, entonces hay que hacer una limpieza a profundidad. Y eso va a significar desde aspirar las Sí, cortinas. eso es. Entonces eso les va a llevar 30, 35 minutos. Inclusive estando el baño sanitizado, tiene que ponerle una horquilla de papel que diga sanitizado en la tapa del inodoro, ¿verdad? Exacto, Lice. Entonces, esos son estándares. Entonces, si tenemos 50 habitaciones, entonces, ¿cuántas mucamas debo tener? ¿Y cuál es el trabajo de las mucamas? El tiempo que va a trabajar, qué es lo que hace la mucama, qué es lo que hace la gobernanta, cómo lleva su inventario la gobernanta de sus insumos para el aseo de las habitaciones, para el aseo de las áreas comunes, para el aseo de las áreas sociales, para el aseo de las áreas administrativas o cesadas, que las llamamos. Es decir, todo tiene tecnicismo. Porque yo todo el tiempo que estoy viendo en la universidad, a las señoras no las enseño, pero las estoy reflexionando en la universidad. Y le digo, usted no puede andar, no puede trapear tan agachada, porque va a quedar más jorobado de lo que yo estoy. Entonces ustedes tienen que tener, les decía, los palos de sus
gomas de trapeo tienen que ser altos. Y ustedes tienen que estar erguidas porque sus espaldas no les va a aguantar 5 años. Y van a tener hernia de disco. Por la posición en la cual ellas hacen el trapeado de gradas y etcétera. Y por ejemplo, ahí hay una negligencia total por parte de la empresa que porque la universidad terceriza los servicios, ¿no? La empresa que presta los servicios debería dar cursos constantes al personal de cómo se limpian las gradas, de cómo se barre, de cómo se trapea, cuál es la parte postural, la postura, ¿no? La parte ergonómica para manejar el trapeador, por ejemplo. Y viendo siempre a futuro también la salud del personal, ¿no? Aquí no, a las empresas que prestan los servicios de limpieza les interesa un cacahuete. Les dan la escoba, les dan esto, ya van a limpiar. ¿Y cuántas de esas personas en su vida habrán limpiado? A más de haber barrido en su casa, sus casas, ¿no? Entonces, todo tiene técnicas. Todo está tecnificado. Ya de hace 20 años atrás. Entonces, en el campo del turismo tenemos que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Precautelar la salud de nuestro personal y además de que ellos presten los servicios de forma idónea, ¿no? Lo más desagradable es ver, por ejemplo, una habitación, todos los días se tienen que cambiar en un baño. ¿Cuántos tipos de toallas? Fabio. ¿Cuántos tipos de toallas se cambia diariamente en un hotel para una habitación? La toalla de cuerpo, la toalla de manos y la toalla de piso. 3 toallas que diariamente, por más que esté el mismo huésped, se cambia todos los días. Además, todos los días hay que proveer de los insumos necesarios al baño. Champú, acondicionador, jabón, papel higiénico. Todos los días, si la habitación tiene frigobar, hay que hacer el check-in del frigobar. Y si han utilizado, se levanta, si el huésped ha utilizado, se levanta la lista de los productos que ha utilizado y se vuelve a cargar el frigobar. Entonces, son tecnicismos que se utilizan. Y eso significa que nosotros tenemos que planificar a futuro, ¿no? Y para que periódicamente los responsables, la primera vez, en este caso, el Estado, si es el plan nacional, será el viceministerio, si es el plan si el plan es departamental, será la dirección de turismo, si es municipal, será la jefatura, no sé cuál que sea el nombre que le pongan pues, al cargo de turismo. En primera instancia, ellos tendrán que capacitar y pueden pedir colaboración a la cooperación internacional, etc. Pero después de que se hace eso, ya los responsables o los dueños de si la comunidad es dueña para la prestación de un servicio en específico, entonces ellos están obligados a su personal a capacitarlos de manera continua. Por eso decimos que en el campo del turismo es una actividad muy dinámica y cambiante, puesto que mercado y productos son cambiantes. Ahora, vamos a ver. La planificación presenta 4 fases. La primera es la evaluación de la mano de obra actual. La segunda es la proyección de la futura mano de obra por el número de personales en cada categoría. Y aquí vamos a ver, como decíamos, los estándares, ¿no? Luego tenemos la tercera fase es evaluación de recursos humanos que podrían disponerse a futuro. Y la última parte, que sería la cuarta fase, es la formulación de programas de formación y capacitación. En los siguientes slides, es decir, las siguientes clases, se van a mostrar cada una de estas fases, cómo se desarrolla. ¿Preguntas?
Todo bien, Lice. ¿Todo bien? Entonces, perfecto. Listen, Dígame. en el momento de hacer una planificación para un hotel o para un complejo turístico, por así decirlo, si tomamos en cuenta la mano de obra, tenemos que justificar en presupuestos qué cantidad de personas vamos a utilizar y cómo van a justificar las horas que trabajen esas personas, ¿verdad? Lógico. Pero por eso, cuando se hace el proyecto, hay que tomar en cuenta dos elementos fundamentales. La temporada baja y temporada alta. Por ejemplo, si el establecimiento de hospedaje está en Villa Tunari, entonces su temporada alta son los fines de semana. De lunes a jueves y tal vez de lunes a viernes debe tener muy pocos huéspedes. Entonces no me justifica tener pues las 4 camareras. Con una suficiente. En cambio, entonces ese es un costo fijo. La camarera que va a estar todo el tiempo es un costo fijo. Pero como la temporada alta es sábado y domingo, ahí voy a necesitar 3 camareras más, porque todo el hotel va a estar lleno. Entonces, ese costo de personal es un costo variable. ¿No ve? Y lo mismo me pasará con los garzones. Yo no puedo tener 5 garzones de lunes a domingo si de lunes a viernes está vacío o hay muy pocos comensales en el restaurante. Entonces hay que ver, cuando uno hace la proyección, el proyecto, hay que ver temporada alta y temporada baja, que es fundamental. Y lo mismo va a pasar también hay que establecer cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Por ejemplo, la luz es un costo mixto, es un costo fijo, ¿ya? Porque si hay un solo huésped o 2, igual, las luces de los pasillos tienen que estar prendidas. Que si hay 50 huéspedes, las luces del pasillo también van a estar prendidas. Entonces, ese es un costo fijo. Pero las luces de las habitaciones, si solamente tengo 2 habitaciones con huéspedes, el televisor, la luz, etcétera, entonces es un costo variable. Hay un costo fijo que va a ser la luz de las áreas comunes, la luz, por ejemplo, para las cámaras frías, para los refrigeradores. Hayan comensales o no hayan comensales, los refrigeradores tienen que ser prendidos, si no la carne se me va a podrir. Pero el costo va a ser variable porque va a haber mayor uso de energía eléctrica si no hay gas para las duchas, van a ser eléctricas las duchas, después para los televisores, para la luz de la habitación, para los salones, etc. Entonces, siempre ustedes vean que en la parte hotelera hay costo fijo, costo variable, costo fijo, costo variable. No es como en otro tipo de empresas. Por ejemplo, una empresa, la Dillman, que hace chorizos. Bueno, pues hace chorizos de lunes a viernes. Entonces su costo es fijo, porque va a gastar la misma cantidad de luz, etcétera, y el sábado y el domingo está cesado. Están apagados los switches. Tendrá un poco, sí, un costo que puede variar porque van a haber luces que van a estar seguramente para la parte de refrigeración, una cosa así. Pero casi todo es un costo fijo. En cambio, para nuestra área no. Casi todos son, en hotelería y en gastronomía, son costos mixtos. Costo fijo, costo variable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Liceo, muchas gracias. Dicen una consulta. Sí. Las capacitaciones que se van a dar en el transcurso de ya después aperturada la empresa o el hotel, tendríamos que tomar en cuenta como una planificación. ¿Qué tipo de planificación sería? La que estamos llevando, planificación de mano de obra. Mano de obra llamamos. Esa es una denominación que da la corriente española. Capacitación y formación
en el área de turismo, hotelería, lo que corresponda. En este caso Claro, será un pero- programa. Ya. Si es un hotel, será programa de capacitación hotelera. Del hotel Javierito, el hijito, ya, eso se llama el hotel. Entonces el hotel tiene que tener su programa de capacitación. Y tomando mucho más en cuenta, vamos a ver después las siguientes clases, la parte de la dotación del personal, ¿no? Mayor capacitación a mayor nivel de dotación. Y dotación significa que dejan el trabajo y entran otros nuevos empleados. Se van y dejan, lo que pasa en el Chapare. Hay demasiada rotación. Y por eso también hay demasiada improvisación. De parte de las empresas. Claro, no hay demasiada rotación del personal, ¿no? En algunos casos, inclusive cuando hay eventos, cuando hay un evento que se tiene que trabajar en Villa Tunari, uno desde aquí tal vez tiene que llevar el cocinero, tiene que llevar los garzones, desde Cochabamba tiene que llevar todo, desde el cercado, porque allá no se consigue. Y eso los costos te aumentan terriblemente. Si un garzón aquí te cobra, ¿cuánto? 100 bolivianos cobra un garzón por un evento. Hasta 150, 200, exagerando. Ya, pagamos 150. Entonces no les va a cobrar los 150 en el Chapare, en Villa Tunari. Si va a estar, igual va a trabajar allá, hay que darle pernoctación allá, un pernocte. Entonces te cobra, si aquí cobra 150, allá te cobrará 250. Imagínense cómo se han elevado los costos. Casi el doble. Jeje. Claro, ¿no? Entonces, y eso repercute lógicamente en el servicio al final, que el cliente va a tener que pagar más. Porque me acuerdo que cuando yo organizaba llevaba mis grupos, había un tiempo, hace unos 15 años, yo llevaba todos los fines de semana a Villa Tunari grupos grandes. Llevaba grupos de 150 personas. Entonces los distribuía en 2 hoteles. Y había un hotel que se llamaba El Banana. El hotel era nuevo y no tenía casi nada. Sí tenía su equipamiento, ¿no? En las cabañas tenías las camas, tenía esto, tenía ropa, tenía todos los blancos, pero en la cocina no tenía casi nada. Entonces tenía que llevarme desde ollas, tenía que llevarme, me alquilaba de las vajillas, aquí de las 1000 vajillas, toda la vajilla me tenía que alquilar, me llevaba el cocinero, me llevaba 2 comices, me llevaba 4 garzones, y eso que nosotros hacíamos era el programa 2 días, 1 noche. Y si alguna vez me faltaba el cocinero, si me faltaba el cocinero un fin de semana que no podía, que se había comprometido y apareció borracho a las 6 de la mañana para salir de aquí de Cochabamba, yo tenía que ir a cocinar. ¿Qué podía hacer? Con los comices, uno tiene que asumir, ¿no ve? Y ese siempre ha sido el gran problema en Villa Tunari. Había la infraestructura hotelera, todo eso, pero no había personal. Y eso que con la GTZ, años antes, habíamos hecho una campaña de concientización muy grande y habíamos capacitado también a personal en Villa Tunari. Pero es que la actividad turística no es muy, es decir, no se ha consolidado el producto turístico de Villa Tunari por los problemas sociales que siempre han existido en Villa Tunari. Y los inversionistas, que generalmente era gente de la ciudad, era de cercado, Cochabamba, invertían $500,000 en un hotel, por ejemplo. Pensaban que era una mina de oro, pero no es así, no era así. Entonces, había que trabajar mucho, que tenía muchos atractivos, mucho interés, especialmente para el turismo local, sí. Pero después ya aparecieron los cocaleros, los problemas sociales. A veces los bloqueos, la carretera se bloqueaba una semana. ¿Y qué me hacía con los turistas ahí adentro? ¿Cómo los podía evacuar? Sacarlos de allí. Entonces se complican las cosas. Listo, quedamos ahí. Hasta la siguiente clase. Está bien, luego. dice, gracias. Hasta luego.